La única solución, Hollywood mediante, es irnos a otro planeta cuando terminemos de destruir el nuestro. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Todo un relato construido desde la industria mediática. Esto es un poco el mundo caótico en el que estamos viviendo. ¿Cómo se inserta Cuba en este panorama? ¿Cómo llegamos nosotros, 10 millones, 9 y pico millones de habitantes en Cuba en estos momentos? Una isla del Caribe totalmente bloqueada, que de todas maneras insiste en ser digna y que de todas maneras insiste en ser independiente, soberana y luchar por, como decía Fidel, nuestros sueños de paz y de justicia para Cuba y para el mundo. Bueno, pues ustedes, y no les tengo que venir a hacer cuentos, porque ustedes codo con los cubanos, pues están ahí sacando adelante a nuestro pueblo también con la solidaridad. Ustedes saben que desde el 3 de enero, pues el gobierno de Estados Unidos, en esta segunda temporada del presidente Trump, por todos los medios posibles, ha arreciado el bloqueo. Y se centra fundamentalmente en esta ocasión en el cero combustible para nuestro país. Es un bloqueo energético absoluto donde ha dejado claro que no va a permitir que en Cuba entre petróleo. Y ustedes sabrán también, porque siguen a las declaraciones del gobierno cubano, que desde diciembre no entraba un barco de petróleo de Venezuela. Es decir, esto es un bloqueo y una presión hacia el pueblo venezolano, hacia el gobierno venezolano, que empieza incluso antes del 3 de enero. Y así estamos, con cero combustible. El país llegó a un punto de cero combustible, lo cual nos ha obligado a reorganizar la vida, una vez más. Porque ya saben cuántas veces nos ha tocado reorganizar la vida en Cuba. Nos tocó la gran reorganización en el 59, porque una revolución es eso, poner todo lo que estaba así, y implica cambios subversivos radicales, revolucionarios. Y la cubana sí fue una revolución subversiva, radical y revolucionaria. Y por eso estamos todavía 67 años luchando contra el imperio más poderoso del mundo. Y hemos entonces tenido que ver cómo vamos otra vez a echar adelante cuando ya en el 59 tuvimos que reordenarnos la vida porque, como sabrán, toda nuestra tecnología era de Estados Unidos cuando triunfa la revolución. Y desde los primeros momentos, Estados Unidos corta relaciones con Cuba poco a poco. Eso se va radicalizando, por supuesto, en la misma medida en que nuestra revolución fue radicalizando sus propias leyes a favor del pueblo. Bueno, pues a partir de ahí tuvimos que readecuar nuestra tecnología, tuvimos que readecuar nuestra industria, tuvimos que abrirnos al mundo, porque esa dependencia que crea Estados Unidos en los países que va a colonizar, esa dependencia en la cual se busca por todos los medios de que ese país solamente pueda comerciar y solamente pueda sobrevivir gracias a los acuerdos donde, por supuesto, el que mejor sale ganando son los grandes monopolios estadounidenses, como era el caso en la década del 50 cuando triunfa la revolución. Y en ese proceso nos fuimos reacomodando, nos fuimos reinventando. ¿Y a dónde nos fuimos? Por supuesto, en el internacionalismo, en la solidaridad, en el campo socialista. La historia, no voy a hacer spoiler, ustedes saben cómo terminó eso. Se cae el campo socialista y ¿qué tuvo que hacer Cuba? Reinventarse otra vez. Ya no teníamos tecnología soviética, ya esas piezas de repuesto llegaron a su fin. Esa gran concepción del gigantismo en la economía, en las grandes obras urbanas, pues todo eso hubo que reinventarse otra vez. Por eso, y no es por gusto que Fidel habló de doble bloqueo en los años 90. Doble bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos, que encuentra siempre la oportunidad en la que cree que Cuba está peor para arreciar las medidas coercitivas unilaterales, y el bloqueo de la propia Unión Soviética al habernos dejado solos con la caída. En esos términos habló Fidel en los años 90. Doble bloqueo. Economía de guerra en tiempos de paz. Periodo especial en tiempo de paz. Y ahí nos volvimos a reinventar. Y nos abrimos al mundo. Y cuando ya estábamos logrando salir, porque ahí
hay otra de las falacias, otro de los estereotipos que se crean, y es que nos salvamos en los 90 gracias a Venezuela. Error. Nos salvamos en los 90 gracias a que nos reinventamos otra vez. Y empezamos a levantar y ya nos abrimos al turismo y buscamos alternativas en inversión extranjera y una serie de medidas que se pusieron en práctica, cambios estructurales, reformas económicas, algunas con las cuales no estábamos de acuerdo, pero que eran las que había que tomar en ese momento. Y nos volvimos a reinventar y seguimos sobreviviendo, y en eso apareció Chávez, apareció Venezuela, y tuvimos una segunda oportunidad de encontrar un gran aliado en la región, un gran hermano, y ahí hubo otra época de respiro mejor. No es secreto que en la unión están las fuerzas y no es solo teoría, en la práctica. Y bueno, llega el 3 de enero de 2026. Así que ahora no estamos en algo totalmente desconocido. Ya hemos estado aquí antes, como dice la canción. Ya hemos pasado por esto otras veces. Desde el mismo momento, ayer creo que fue, ya que no sé ni qué día es hoy, pero el 3 o el 2 de marzo de 1960, Kennedy anunció el bloqueo. Se pone en práctica en el 61, pero lo anunció desde el 60. La revolución triunfa en el 59. Es decir, con el anuncio del bloqueo que dijo, ahora sí, Cuba nos resiste. Y eso lo han dicho todos los presidentes de Estados Unidos. Es decir, hemos estado aquí de muchas maneras. Hemos estado aquí en condiciones muy difíciles, hemos estado aquí solos en el mundo. No hablo de la solidaridad, hablo de los grandes bloques que se han creado de países aliados. Hemos estado aquí con bloqueo cada vez peor, y hemos estado aquí bajo el augurio de que ahora sí Cuba se cae. Y nos hemos reinventado. Y en eso estamos ahora. Estamos reorganizando la vida, estamos reorganizando el transporte, los apagones, estamos reorganizando el estudio, el trabajo. Y en ese sentido se han venido tomando una serie de medidas para poder volver a acomodar la vida cotidiana, que ustedes saben es tan complicada cuando las condiciones materiales no te acompañan. Hay una última idea con la que voy a terminar, y que me parece es lo más esperanzador de lo que se ha venido haciendo en nuestro país en los últimos tiempos, con énfasis desde el año pasado y este año que apenas está comenzando. Se llama revolución energética, transición energética. Ya ustedes se recordarán que en Cuba tuvimos una revolución energética con Fidel. Yo, cuando era estudiante de la universidad, participé en esos programas que se hacían, que se combinan el estudio y las obras sociales, los trabajos de servicio social, yendo por las casas cambiando los bombillos. Este bombillo es amarillo, ese bombillo es amarillo, hay que cambiarlo. Esta lámpara, esa no es ahorradora, vamos a cambiarla. ¿Qué refrigerador tiene usted? ¿De qué gotea? No, eso también hay que cambiarlo. Esa revolución que ya vivimos en un nivel muy básico. Ahora la estamos viviendo en otra dimensión, en la dimensión de la transición energética. Y ya hay resultados contundentes además. Hay una esperanza. No quiero pecar de optimista, aunque ustedes saben que, como diría Gramsci, lo que caracteriza al revolucionario, ¿no?, es el pesimismo en la mente y el optimismo en el corazón. Y aquí tengo un gran optimista que me ha contagiado también con su optimismo. No quiero ser triunfalista, voy a ser optimista. Porque también tenemos allá en Cuba a Lynn Rodríguez, la periodista de la Mesa Redonda, que además mi jefa me dice: cuando llenemos la isla de paneles solares, empieza a nevar en Cuba. Y detrás de eso está el imperialismo de Estados Unidos, ustedes lo saben, no tengo que venir yo tan lejos a decírselo. Pero bueno, por ese camino vamos, llenando la isla poco a poco de paneles solares. Gracias a ustedes también, con toda la ayuda, con todos los kits que han mandado ya, y que sé que siguen haciendo hasta lo imposible por cada vez enrolar más personas en esa ayuda que marca la diferencia. Se los digo honestamente, marca la diferencia. Porque cuando hay tantas necesidades y se pasa tanto trabajo en la vida cotidiana, porque a nadie quiere vivir con apagones, porque a la hora que usted va al trabajo no hay un ómnibus, como decimos, una guagua, porque luego cuando regresa el niño de la escuela y tiene que hacer la tarea, no hay luz, o es difícil qué le voy a dar de merienda al niño o a la niña, o es difícil los zapatos, es decir, cosas que a lo mejor en otros contextos son elementales y en Cuba todos los días hay que pensar
¿cómo lo vamos a resolver? La palabrita de orden de los cubanos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Pues lo resolvemos. Pues eso, esa es la frase esperanzadora, que no es apenas una frase, es toda un movimiento revolucionario, un movimiento social, un movimiento desde la concepción del gobierno revolucionario cubano de transitar energéticamente a las energías renovables. Yo soy malísima en las cifras, por eso estudié filosofía para no dar matemáticas, pero en el 2024, y después se dio lógica, bueno, en el 2024 lo apunté para que no se me olvide. En el 2024 generamos 262 megawatts, una bobería, pero ya en el 2025 de energía renovable, con paneles solares. Y ya en el 2025 ascendimos de un año al otro a 1.200 megawatts. Y este año se seguirá incrementando la cifra. Y ya tenemos en muchos lugares estratégicos parques fotovoltaicos, sí, campos llenos de paneles solares, que además resistieron al último huracán, que era otro de los miedos que teníamos. Pero bueno, ya se lo llevó el huracán, estamos bien. No, resisten los huracanes, están bien instalados, son resistentes a las hostilidades climáticas. Ahora estamos viendo si son resistentes a las hostilidades imperialistas, ¿no?, de Estados Unidos. Eso está marcando la diferencia. Además, se ha entregado más de 10.000, estas son cifras que ahora mismo ya están aumentando, constantemente se van incrementando. Más de 10.000 kits igual de paneles solares entre médicos, maestros, profesores para sus casas. Y eso marca la diferencia. Ya tenemos más de 10.000 familias que no se les va la luz. Y que no solo no se les va la luz, sino que además no le implican una demanda al CEN, al Sistema Eléctrico Nacional. Porque con los paneles solares más la batería son capaces incluso hasta de ofrecer energía si les sobra. Claro, cuando la capacidad de la batería es muy pequeña todavía no se logra eso, pero hay otros lugares, por ejemplo, ustedes saben que ha proliferado el sector privado, las llamadas MIPYMES privadas. Bueno, pues entre estos acuerdos que se toman entre el sector privado y el gobierno para que el pueblo sea el mejor, el ganador, pues un grupo de incentivos para que los negocios privados inviertan en paneles solares, energías renovables, y a eso a la vez después se le descuenta de los impuestos, pues están exonerados de pagar impuestos como en 8 años. Es decir, hay un grupo de medidas que se están tomando para incentivar que aquellos que tengan recursos pues puedan poner esos recursos en este proceso, este movimiento de transición energética. Hay guaguas, ómnibus, pequeños ómnibus, algunos eléctricos, otros de combustible, que se han puesto en función del personal, de trasladar al personal de la salud. Porque puede ser que un periodista pueda trabajar remotamente, como hicimos en la pandemia, desde las casas, pero un médico no. Un médico necesitamos que esté siempre en su puesto de trabajo. Bueno, pues se han puesto guaguas, microbuses, muchos de ellos que son eléctricos, en función de trasladar al personal de la salud. Que cuando estén ya en sus puestos de trabajo, durante el día, esos mismos microbuses puedan estar en función de los pacientes oncológicos. Puedan estar en función del alta de los pacientes cuando ya se van para las casas. Es decir, hay muchas pequeñas medidas. Las grandes medidas son estos campos de paneles que les estoy comentando, pero en paralelo muchas pequeñas medidas que están ya dándose a ver los resultados. Por ejemplo, muchas veces tenemos en la capital, sobre todo, menos apagones que los que teníamos el año pasado. Y la gente dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues si estamos en el cero energético, cero combustible, ¿cómo podemos tener? Gracias a eso. Gracias a que cuando usted va por la ciudad y vaya mirando los techos, ya va a ver cómo en los techos de las casas, incluso de las casas, no solo de los negocios, pues hay paneles solares. Y eso ya está marcando la diferencia. Es decir, estamos reinventándonos una vez más. Por supuesto, esa reinvención no sería posible sin la solidaridad, sin el internacionalismo y sin el ejemplo que ustedes, por supuesto, multiplican gracias a la labor que hacen, y también que lo dejen saber en las redes sociales virtuales para que sea multiplicador eso que tanta falta le hace a Cuba, que es el apoyo, que es el abrazo, que es la defensa consciente de que no estamos defendiendo una idea idealista
utópica, sino que estamos defendiendo la posibilidad de salvarnos a todos desde una visión humanista, desde una visión de la justicia social, desde una visión donde lo que importa son la gente, el pueblo, el colectivo. Yo creo que hablé demasiado, fatal, porque dije que iba a hablar 15 minutos para el intercambio, lo voy a dejar aquí. Espero que ustedes me caigan a preguntas y que todo lo que yo pueda, desde mi humilde posición de ciudadana cubana, les pueda responder, y le doy las gracias por haberme prestado atención. En el caso del socialismo y el comunismo ha sido una discusión de antaño de cuáles son las semejanzas, las diferencias, la relación. No son la misma cosa. Y teóricamente hablando, desde el punto de vista del marxismo revolucionario, del marxismo crítico, porque también hay muchos tipos de marxismo, pero la variante del marxismo crítico que entiende este problema, veo que hay una diferencia entre socialismo y comunismo. El socialismo es la transición, es ese periodo de tránsito hacia ese modo de producción diferente. ¿Diferente a qué? Al capitalismo, donde se crea un nuevo sistema de relaciones sociales, un nuevo sistema de producción y por tanto un nuevo sistema de hábitos, tradiciones, costumbres, gustos, subjetividad. Entonces, cuando usted está hablando de que Cuba es socialista, sí. ¿Cuba es comunista? No. Pero es nuestra meta, ¿no? ¿China es socialista? Sí. ¿Es comunista? No. Pero tiene un partido comunista en el poder. Pero en cada empresa, el líder de la empresa, privada, la que sea, es del Partido Comunista o el segundo, pero está representado. Es decir, hay una relación orgánica entre qué es el socialismo y qué es el comunismo. El socialismo es la transición consciente de la construcción de una nueva sociedad, esa nueva sociedad que llamamos comunismo. Cuando usted está, todos los países transitan todo el tiempo. Todo cambia constantemente, es una verdad que tiene miles de años. Todo el tiempo, todas las sociedades están cambiando, transitando. Ojo, ¿hacia dónde queremos nosotros que transite nuestro país? Eso es lo que marca la diferencia. La conciencia de hacia dónde yo quiero que Cuba transite, hacia el capitalismo. Ese es el objetivo del imperialismo estadounidense. ¿Por qué? Porque en esa gran guerra mediática, política, ideológica, ellos han ido cooptando los conceptos. Y entonces la transición ya solamente significa transición al capitalismo. Pero para el marxismo, transición, en el caso del socialismo, significa transitar hacia el comunismo. China es un país muy peculiar, ¿ya? Y no le sirven estereotipos, no le sirven etiquetas. Hay que analizar las peculiaridades de cómo se da ese sistema de relaciones sociales en China, cómo se está dando ese modo de construir la justicia social en China. Y yo pienso que sí, yo pienso que ahí tenemos que poner la mirada, yo pienso que ahí hay una esperanza para el mundo, yo pienso que ahí se están dando una serie de fenómenos muy interesantes y muy esperanzadores, y Estados Unidos lo tiene bien claro. Estados Unidos tiene clarísimo quién es su principal enemigo contrahegemónico en este mundo. Y no se dejen engañar, todo lo que hacen es en función, también en Europa sobre todo, de ponerle un freno al desarrollo inevitable de China. ¿No? La pregunta ante eso es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sabemos que eso va a avanzar todo lo que los pueblos quieran que avance. Porque si hay un lugar donde se decide los anticuerpos, que no van solo contra lo cultural, ideológico, sino contra todo, es en los pueblos. Los pueblos siempre tendrán la última palabra. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, militantes de esas causas justas, de esos movimientos contra el fascismo. Es una gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo las izquierdas? Plurales también, diversas, con todas sus peculiaridades, pero que tienen que unirse, porque hay un objetivo mayor, y es que la humanidad sobreviva, y que no sobreviva lo peor de la humanidad, sino lo mejor. O sea, que no sobrevivan los ricos que probablemente ya tienen la nave espacial para escaparse como en las películas, después que lo destruyan todo. Y Fidel habló de eso en el 2010, habló muchas veces.
De las últimas más importantes fue en el 2010, del peligro de que en Irán, atacando a Irán, deviniera en una catástrofe nuclear. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será el 3 de enero de 2026 la fecha de inicio de la Tercera Guerra Mundial? Ojalá que no. Ojalá que no. Esperemos que no. Pero no puede ser una esperanza pasiva, tiene que ser una esperanza activa, desde la militancia, desde la oposición, desde la contrahegemonía, desde la organización, desde la articulación. Y eso depende de nosotros, no depende de nadie más. Y sí es posible, porque el relato que se construye es justamente ese, el que es imposible, que no tenemos nada que hacer, el que lo haga otro. Y cuando salgamos de esta sala, ¿qué vamos a hacer? O sea, la revolución en el mayor sentido de la palabra, no solo la revolución específica cubana, la revolución de esas condiciones de vida fascistas, las tenemos que hacer nosotros todos los días, no solo en el momento en el que nos reunamos para hablar de eso, sino que tiene que ser un acto consciente de militancia cotidiana. Y eso lo conecto con la pregunta que me hacía, que me gustó mucho, porque es donde está precisamente ahora un ejercicio importante de salvar a la revolución. Y es cómo vamos a mostrar a los más jóvenes, hacia los cuales está dirigida, segmentada, porque eso es una palabrita que yo la aprendí cuando pasé al mundo de la comunicación y del periodismo, segmentar. Y esa es una palabrita que el imperialismo y el capitalismo la aprendió hace tiempo. Y lo hace con nosotros todos los días. Segmenta. Y a Paco le pongo en el teléfono lo que le funciona a él, con los dichosos algoritmos, ¿verdad? Y a los demás le voy poniendo lo que le funciona y segmento. Y somos víctimas de la segmentación de los contenidos. Y a mí me sale, a lo mejor lo que me interesa es el marxismo. Y yo me creo que estoy consumiendo contenido marxista, pero lo que me sale es el marxista influencer que ya fue cooptado por los servicios de inteligencia. Y yo me creo que lo que estoy viendo estoy alineado, pero no lo sé, porque a la par lo que está pasando aquí es que se está desmontando el pensamiento crítico y con eso todas nuestras capacidades de entender y de determinar si lo que estoy consumiendo es verdaderamente marxista o no. Porque con esa segmentación ocurre en paralelo la fragmentación de la vida. Y aquí somos muy comunistas, muy revolucionarios, muy intelectuales, muy de izquierdas, y luego salimos y nos enfrentamos a la vida real. Y la vida real, llega usted a un mercado y le dicen, ¿cómo quiere el queso? Filadelfia, es la única marca que me sé. Presidente. Y la mantequilla, ya voy a terminar, y la mantequilla, y entonces le dan 45.000 opciones de lo mismo, es como el Partido Republicano y el Demócrata, ¿no? Es lo mismo, pero usted cree que está eligiendo, y le están fragmentando cada vez más la vida, segmentando. Eso es lo que pasa con los teléfonos, se segmentan las audiencias, y nos llega el contenido que nos sirve a nosotros para seguirnos manipulando mediáticamente y nos quedemos totalmente pasivos. Y eso está pasando en Cuba. Y el mayor peligro son los jóvenes. O sea, pasa en Cuba porque no... Fíjense si les sirve al imperialismo que no nos han bloqueado internet. Qué raro que no nos han bloqueado internet, que no nos han cortado la fibra óptica. Que incluso Elon Musk habló de repartir Starlink. Claro, porque aquí está el mayor peligro ahora mismo para la dominación de las mentes, de la psicología. Bueno, nos quedan 5 palabras, vamos a ver si nos da tiempo, si nos falta alguna, pues...